Buenas noches tengan todos mis hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias primeramente al Señor por esta oportunidad que me da de poder estar delante del Señor, de ustedes. También quiero dar gracias a mi hermano pastor y presbítero Javier Bonza por esta oportunidad que me da. Igualmente a todos los hermanos, siervos del Señor que hoy congregan en la iglesia. Para mí es un contentamiento, una alegría volver a estar acá en la casa del Señor, amén, en Huaca, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y cada día veo que más, ya el próximo año cuando venga, ya está el piso. Gloria a Dios, está el techo raso. Amén, porque Dios va añadiendo cada día todas sus más ricas bendiciones para su pueblo. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, Señor, por esta tu hermosa palabra. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hablar de este misterio, un misterio que pocos podemos comprender y que el mundo casi no entiende, el misterio de la piedad. Al apóstol Pablo se le dieron 7 misterios y uno de esos misterios es el misterio de la piedad. ¿Cómo fue que pasó siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el creador de todas las cosas, el que ordenó todas las cosas, cómo hizo ese misterio de volverse como uno de nosotros? La palabra nos enseña cuando el segundo capítulo de Filipenses, el apóstol Pablo dice: siendo igual a Dios, no tuvo cosa de qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando cuerpo de siervo, figura de siervo, hecho en medio de los hombres, y estando como siervo, se hizo siervo de los hombres, y estando como siervo de los hombres, obedeció hasta llegar a la cruz, muerte de cruz. Y eso, amado hermano, es difícil de comprender, y hoy vamos a hablar sobre el misterio de la piedad. Dios hizo pacto con los hombres desde el tiempo antiguo, cuando estaba en el Edén. Él hizo pacto con Adán y le dio todas las cosas a él, y lo único que le pidió a Adán es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Lamentablemente ellos no pudieron permanecer en ese pacto y fueron sacados de allí. De ahí en adelante Dios escogía de tiempo en tiempo, en dispensación, a un hombre llamado Noé, a un hombre llamado Abraham. Empezó de tiempo en tiempo a llamarlo, a estar con él, a hacer un pacto con Samuel, a hacer un pacto con David,
hacer un pacto con Salomón, y así sucesivamente hasta que llegó Cristo Jesús, que es el nuevo pacto. Todos aquellos pactos que hicieron fueron Dios con los hombres. El nuevo pacto es Dios con su Hijo. Él dijo, ya no quieres sacrificio que nosotros tenemos. Ya no quieres sangre de toros, de machos cabríos. Dame un cuerpo. Y Dios le dio un cuerpo. Pero desde el principio en Génesis, cuando en el capítulo 1, versículo 3, habla que Él hizo la luz y fue la luz, y la luz era buena, y toda esa luz disipó todas las tinieblas, y Dios dijo que todo era bueno y que era el primer día. Así, amados, esa luz era el cuerpo de Cristo. Esa luz era lo que en el Antiguo Testamento tenía que estar, porque Dios no puede interactuar con el hombre directamente y necesitaba un interlocutor, un mediador. Así que Dios crea el cuerpo de Cristo. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. No solamente dice la luz del mundo, sino yo soy el unigénito, yo soy el primogénito, Hijo de Dios. Por lo cual, cuando Dios crea al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Cristo. Y cuando Cristo estaba allí, era la imagen real. Y el hombre fue creado bajo una imagen diferente, secundaria, que es la sombra de esa imagen que es Cristo. Así que Cristo fue primero que Adán. Él es el primogénito, la excelencia, sobre toda cosa era el primogénito. Y entonces ese cuerpo empezó a tratar con los hombres, empezó a hablar con ellos. Ahí estaba la esencia, la deidad de Dios, el cuerpo corporal que Dios le dio en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, como en el capítulo 8 de Salmo, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo llenaste de gloria. Y la palabra dice, le diste todo lo creado, los bestias del campo, las aves, los celos, los peces del mar, todo se lo dio al hombre. Todo lo que se arrastra en la tierra y todo lo que en los senderos del mar están, todo se lo dio al hombre. Así que como Dios le dio todo al hombre, Él tenía que hacerse hombre para recuperar lo que el hombre había perdido, para agatomar lo que el hombre había perdido. Él tenía que volverse hombre como tal. Y era algo que no podía ser de raza, porque Cristo Jesús no tenía raza. No podía ser de la unión de un hombre con una mujer o de un espermatozoide con un óvulo. Nada de eso sucedió. Eso fue algo, un misterio, que es lo que hoy estamos hablando. En el Salmo 139 dice, tú me creaste en lo profundo del vientre de mi madre. Cada hilo, cada tendón, cada hueso. Y el misma María no entendía eso. Ya el Salmo 139 lo hablaba, que me entretejiste en lo profundo. Me hiciste en el vientre de mi madre. Pero en la misma María que fue escogida para ese acto, María no entendía qué significaba eso. Isaías declara que habrá, qué hecho nacería de una virgen. Gloria a Dios. Y como iba a nacer de una virgen, tenía que escoger a una mujer. Y cuando escoge a María, amados hermanos, María no entendía nada. Dice, lo que está en tu vientre es santo. No, yo no puedo estar embarazada porque ni un hombre me ha tocado. Y el Señor le dice, lo que está en tu vientre es obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí no estaba nada, amados hermanos. No hubo un cordón umbilical que uniera esa criatura creada por el Espíritu Santo a un cuerpo carnal, humano,
no hubo nada. Toda la alimentación, toda la creación, todo lo que estaba allí fue creado por el Espíritu Santo. Y ella no podía entenderlo. No podía haber explicación sobre eso. Cómo el Espíritu Santo, si ella no sentía nada, no podía comprender nada. Pero allí estaba el Espíritu Santo tratando con ella. Ahí estaba el Espíritu Santo poco a poco formando el cuerpo de Jesús. Y cuando ella va a dar luz, hay un decreto de un emperador, Augusto César, en el cual dice que tiene que ser empadronado. Y él tenía que mudarse de Nazaret a Belén, porque escrito estaba en la palabra de Dios que tenía que nacer en Belén, la ciudad de David. Y ellos fueron sin entender las escrituras, sin comprender la palabra, sin poder entender nada de lo que ocurría. Yo me imagino en medio de aquella orden imperial, de aquella orden que tenía que hacerlo, ella embarazada, a punto de parir, quizás reclamó, quizás habló contra Dios, quizás dijo tantas cosas. ¿Cómo pueden ser que me traslade? Tengo que caminar de ahí hasta allá. Y cuando llega a Belén, no llegó a la casa de sus parientes. Dice que fue al mesón y en la posada no había lugar para ellos. Y se fue al establo, a los lugares como tabernáculos que había, como ciertas casas, cabañas que hacían, porque era una fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas, en el cual ellos hacían pequeñas chocitas y tenían que entrar en ese lugar. En realidad no fue un establo, fue un lugar donde ellos tenían que hacerlo porque era un recordatorio de cómo ellos salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida. Y allí en ese lugar vinieron los ángeles, millones de ángeles, como dice el mismo Moisés, cuando Dios introduce al primogénito al mundo, adórenle todos los ángeles del cielo. Y todos los ángeles, el portero, el que limpia, todos los ángeles que estaban en los cielos, no importaba qué jerarquía, no importaba qué lugar de privilegio, no en los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos los que estaban adorando, los que tenían arpas, los que estaban guerreros, todos fueron hasta ese lugar. Y pastaban allí también unos pastores a las vigilias de la noche, y los ángeles se aparecieron y le hablaron a los ángeles, y los ángeles fueron testigos de aquellos millones de ángeles que estaban en los cielos cantando, adorando. Y la palabra nos dice acá, fue manifestado en carne. Y cuando nace, fue el mismo Señor, el mismo Padre que saca. Tú me sacaste del vientre de mi madre. Cuando los pastores llegan allí, no había partera, solamente encontraron a José, a María y al niño envuelto en pañales. No encontraron ni burro, ni vaca, ni nada por el estilo, no era un establo. Ahí encontraron, fueron ellos. Ahí no había nadie, porque fue el mismo Señor que sacó a ese bebé. Y cuando sacan a ese niño que estaba siendo engendrado en el vientre de María, allí entró Jesús. Y los ángeles que estaban allí, que acompañaron a Cristo desde el cielo hasta la tierra, entonces vieron cómo Jesús de Nazaret encarnó en ese cuerpo. Y ellos vieron cómo ahora lloraba el Rey Todopoderoso, el Creador de los cielos, el Creador de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí nos dice, cuando Pablo en 1 Corintios, en su primer capítulo, habla diciéndole que lo más débil de Dios, si es que existe alguna debilidad. ¿Y cuál es la debilidad de Dios? Hacerse hombre. Es lo más débil. Aleluya. Padeció en carne como nosotros. Fue tentado en todo como nosotros. Y allí estaba Jesús, alabado sea el nombre de Dios, ese cuerpo no creado bajo una relación sexual,
sino creado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y estaba allí llorando, y dice la palabra, visto de los ángeles. Estaba justificado por el Espíritu Santo, que la única manera de recuperar todo, porque fue al hombre que se le dio todas las cosas creadas. Él las creó como el Elohim, el creador, pero ahora las recuperaba como hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Era justificado por el Espíritu, por él, porque era el hombre en el cual Dios había dado la victoria. No solamente sale en el Salmo 8 eso, sino que en Hebreos, cuando en su primer capítulo habla igual, ¿qué es el hombre para que lo visite? ¿Qué es el hombre para que actúes con él? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Y dice, y este es Jesús. Lo que habla el Salmo 8, está hablando el autor de Hebreo, que era Jesús de Nazaret. Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo llenaste de gloria. La creación de los ángeles es una cosa, y la creación de los hombres es otra cosa, y la creación de Cristo es otra cosa. Nosotros no somos menor que los ángeles, somos infinitamente menor. Ellos son más fuertes que nosotros. Fue una creación diferente, pero cuando crean al cuerpo de Cristo, no fue cualquier cuerpo. Juan, en su carta, en su evangelio, dice, y nosotros vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pedro, en su primera carta, habla, y nosotros vimos aquella gloria del unigénito y la voz del Padre en el monte santo cuando se transfiguró delante de nosotros. No era cualquier cuerpo, amados hermanos. Era un cuerpo bien creado. Así que cuando él está con sus hermanos y nacen otros hermanos, él era diferente, muy diferente. Y algunos hasta dicen por las redes sociales que Jesucristo era negro, pero vemos en Cantar de los Cantares que dice, eres rubio, ojos claros, tu cabello llega hasta el último, tus dientes son como de leches blancos, tus hombros, y empieza a describir el cuerpo de Cristo. También el Salmo nos dice que el más hermoso de todos los hombres, la gracia se derramó sobre él. Ahí empieza a describir, amado, la belleza de Cristo. Y cuando nacen los hermanos de él, que no son hermanos, pero son hijos de María y de José, eran diferentes a él. Por eso en el Salmo también dice, mis hermanos, hijos de mi madre, me rechazan porque soy diferente a él. Fue un rechazo por completo que hubo con Jesús. La gente veía la forma de Jesucristo y él veía a sus hermanos, eran totalmente diferentes. Y muchos de los fariseos les hablaron, tú eres hijo de pecado. Porque eran totalmente diferentes el Jesús de Nazaret allí. Pero era su cuerpo perfecto. El hombre más perfecto que haya creado fue Cristo Jesús. Así, amados hermanos, Cristo Jesús fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu Santo, visto de los ángeles. No solamente Cristo vino con todos sus ángeles para que ellos vieran, para que ellos estuvieran presentes, para que tuvieran testimonio de que Él se humilló a lo sumo y entró en el cuerpo de ese niño. Sino que cuando venga a buscar su iglesia, dice que va a venir con sus millares de ángeles a buscar su iglesia. ¿Cuánto cree que Cristo viene? Amado, así como estaba en el tiempo de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, hacían fiesta y estaba construyéndose el arca,
así se está construyendo una ciudad en los cielos, alabado sea el nombre de Dios, y ya las puertas de aquella venida de Cristo está cerca. Es tan bueno Dios con nosotros que hace señales para que nosotros comprendamos que está cerca. Y quizás muchos dicen, oye, un juicio de Dios, las lluvias, el tsunami, los terremotos, las enfermedades. Dios no es malo. Dios permite todo eso para que el hombre se aperciba y venga a sus pies. No es un juicio, es que Dios le está diciendo, son señales de mi venida. No vean que soy malo. Vean que no quiero que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cristo viene pronto a buscar su iglesia y a los que creen en su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Él derramó su sangre. Era el mejor sacrificio que algún ser haya hecho. Era Él, su propia sangre. La sangre de los animales era efectiva para limpiar los pecados, pero no era efectiva para limpiar la conciencia que deja el pecado. Eso indica, amado, que cuando alguien viene a Cristo, nueva criatura es. No es que lo quiere acomodar, no. Crea una nueva especie, crea un nuevo ser, que no se va a manifestar sino cuando Cristo venga. Cristo viene y hay una naturaleza en mí que se va a manifestar solamente cuando Cristo venga. No se manifiesta, estamos iguales, pero se va a manifestar cuando Él venga. Por eso la palabra dice, predicado a los gentiles. Nosotros los gentiles, este es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo suyo y mío. Es el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a los pies de Cristo. Cualquiera puede decir, pero ¿cómo? Yo soy un pecador. No entendió. Cuando viene usted a Cristo Jesús, ya no va a sentir deseo de pecar. Alabado sea el nombre de Dios. Dios lo va a hacer, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace todas nuevas. Y eso es un misterio. Es un misterio, amado. Cuando yo volví a nacer, yo ni me enteré, porque cuando uno cree, ahí viene el nuevo nacimiento. Cuando uno cree en Cristo, ahí viene el nuevo nacimiento. Esto es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe, ni que usted va a ir contra el pecado. No, la manera de que usted el pecado no se enseñoree de usted, es aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No solamente es nuevo, sino que en el hombre nuevo que está en nosotros, lo que creemos en Cristo, es sellado con el sello del Espíritu Santo. Somos sellados, amados hermanos. Y como somos sellados, ya hay una propiedad. Somos propiedad de Dios. Y el enemigo no va a poder contra usted, no porque usted sea más fuerte que él, sino porque ya usted es propiedad de Dios. Y los que son de Dios, nadie se lo puede arrebatar de su mano. Los que son de Dios han crucificado en la cruz, alabado sus deseos, sus pecados, sus ansiedades. Todo está en Cristo Jesús. Por eso creí predicado a los gentiles. Usted le predica a un hebreo, no le cree, pero le predica a un gentil, porque este es el tiempo de los gentiles. Al pueblo que no era pueblo. En el mismo lugar que se dijo que no iba a ser pueblo, es pueblo. Porque él fue a los suyos y los suyos no le creyeron. Mas a los que le creyeron, a los que creen en su nombre,
le dio potestad, poder de ser creados, de ser hechos hijos de Dios. Por eso no creyeron, así que Dios nos llama a nosotros. Y aquí el misterio predicado a los gentiles. Nosotros los gentiles, si alguien viene como Cristo, nosotros lo rechazamos. Si alguien viene diciendo, yo soy José, yo soy María, no le vamos a creer. Si alguien viene diciendo esas cosas, los gentiles mismos dicen, no, yo no. Pero los hebreos sí. Como ellos no creyeron en Cristo, como ellos no saben que vino su Señor, porque en el tiempo de Cristo tenía que venir con un profeta, y el profeta fue Elías. Ellos no creyeron ni a Elías, ni creyeron en Cristo. Él llegó al templo, el celo de Dios lo consumía, viendo los cambistas, viendo los que vendían animales, los mismos animales ensuciando el templo. Amado, él se llenó de celo y agarró un látigo, un fuete, volteó los cambistas, las mesas de los cambistas, abrió las jaulas de los animales, soltó las bestias que estaban en el templo y habló una palabra: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros las han convertido en cueva de ladrones. Y cuando él está sentado predicando la palabra y los discípulos limpiaron todo el atrio, limpiaron toda esa área, llegaron los fariseos y le dijeron: ¿con qué autoridad tú hiciste esto? Jesús le habló: yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes me la contestan, yo voy a responder. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Y ellos cavilaban entre sus pensamientos. Ellos decían: si decimos que es de los hombres, el pueblo lo tiene por profeta y nos van a apedrear. Y si decimos que es del cielo, él nos va a decir: ¿por qué no le creen? Ellos llegaron a Jesús y le dijeron: no sabemos. Jesús le dijo: yo tampoco le diré, porque mi autoridad viene de Juan. Él salió, yo salí de sus lomos. Él me bautizó. Y él fue que me dijo: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguí, a él ir. Y mandó a los discípulos que fuesen con él. Jesús tenía autoridad. Por eso Apocalipsis habla de un falso profeta y de un falso Cristo. ¿Por qué el falso profeta? Porque está escrito que tiene que venir un falso profeta. Y la cualidad de ese falso, según Malaquías, era que tenía que venir como Elías. Tenía que venir como Elías. Y está en Apocalipsis que ese falso profeta descenderá fuego del cielo. Le estaba diciendo que eran señales mentirosas, pero era la señal de Elías, y ellos van a decir: este es Elías. Ellos van a creer que es Elías. Y ese falso profeta le va a decir: y este es el Cristo. Porque él le da autoridad a él. El profeta le da autoridad al anticristo para que todos le adoren y todos doblen sus rodillas delante de él. Pero nosotros, los gentiles, son el evangelio para nosotros. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje no es para los judíos ni los hebreos. Este mensaje es para nosotros los gentiles, porque una de las virtudes del misterio de la piedad es creído a los gentiles, predicado a los gentiles.
No solamente dice predicado a los gentiles, sino creído en el mundo. El mundo cree el nacimiento de Jesús. Y cada 24 de diciembre hacen chocitas, amenizan como una réplica, ponen una imagen, un niño, ponen aquello, gente se alegra, noche de paz, y hacen fiesta, hacen hallaca, hacen de todo. Ellos han creído en Cristo, porque está en la Biblia, creído en el mundo. Creído en el mundo. Cuando yo estaba bien pequeño, empecé a ver películas en Semana Santa. Y cuando yo veía esas películas lloraba. Yo le decía a mi papá y a mi mamá, ¿por qué lo matan? Y decía, porque Él murió por nosotros. Aunque el mundo no ha creído en Él, hacen escenas. Hacen tantas cosas de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque el mundo ha creído. Y lo dice la palabra, creído en el mundo. A su manera han creído. Y el enemigo le ha sembrado eso. Y ellos, cualquiera, usted le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Sí. Cuando estábamos fundando la iglesia, esta iglesia comenzó en Pico de Barisco. Ahí ayunamos, oramos, estuvimos un mes, varios misioneros de San Félix, incluido mi persona. Y nadie se recibía, nadie. Y un hermano evangelista, hoy es pastor, él es de Caracas, dijo, hermano, déjame a mí. Y me dio un mensaje corto de Barrabás y de Cristo. Le dijo, los que son de Barrabás, pónganse de este lado. Y los que son de Cristo, pónganse de este lado. Y toda la gente se puso del lado de Cristo, como él dijo. Y dice, bueno, los que son de Cristo levanten sus manos. Y oró. Y yo entre mí dije, wow, todos se recibieron. Si me acerca uno que había hecho la confesión, me dijo, yo soy evangélico ya, sí. Oye, me engañaron. Nadie quiere ser Barrabás, ni nadie le pone el nombre de su hijo Barrabás, le pone Jesús. Porque es creído en el mundo, aunque creen a su manera. Sacan de todo. El que quiere ser nazareno tiene que morir crucificado. Sacan de todo versos y de toda cosa, porque el mundo ha creído en Cristo. ¿Por qué el mundo cree y nosotros predicamos? Porque nosotros tenemos que predicar con el testimonio. Porque el mundo ha creído. Mire, dice la palabra, creído en el mundo. De tal manera, amado, que el mundo no tiene excusa. El mundo no tiene excusa. Porque Cristo Jesús ha sido creído, no solamente predicado a los gentiles, sino que nosotros hemos creído. Y hoy, cada día más, la iglesia evangélica sigue creciendo. Y cada día más recibe. Es una señal que Cristo Jesús viene. ¿Cuántos lo creen? Es una señal que Dios está a las puertas. El mundo cree. Solo que tiene que ver en nosotros, que nos amemos unos a otros. Y si nosotros nos amamos unos a otros, el mundo va a creer que Cristo está aquí. Y va a venir, amados hermanos. Porque donde quiera, la iglesia ya en San Félix tiene radio, tiene más de 20 años la radio. Amados. Y no solamente hay una radio cristiana, hay miles de radios cristianas. Se ha predicado el evangelio ahora por radio, por televisión. Y si usted ve las redes sociales ocupan la predicación un 40% de contenido religioso. Ustedes pueden imaginar que todos ustedes de una u otra manera predican cuando usan las redes. Bueno, creo yo, ¿no?
Al menos un corito canta, al menos un corito baila, alabado sea el nombre de Dios. Algo hacen para Cristo. Si el mundo se pierde, es por ellos. Porque Cristo Jesús está haciendo una obra perfecta. Amén. Una obra extraordinaria en nosotros. Por eso, creído en el mundo. Y no solamente creído en el mundo, sino como el último paso, recibido arriba en gloria. Cuando Cristo ascendió a los cielos, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis habla sobre la coronación de Cristo Jesús en los cielos. Y habla como los ángeles estaban adorando al Padre, al que está sentado, y cuando ven al Cordero, empiezan a adorar al que está sentado en el cielo como el Cordero de Dios. Y dicen, digno eres de recibir toda gloria, todo poder al Cordero. Y le dan toda pleitesía a Él. Y sacan todos los ángeles arpas. Y empiezan a adorar a Cristo Jesús. El Salmo nos habla, el 27 y el 24. Oh puertas eternas, levantaos vuestra cabeza, porque está entrando el Rey de Gloria. Qué maravilloso en los cielos cuando Cristo está entrando y esas puertas se abren, aleluya, levantan su rostro y empiezan a notar que en el cielo hay fiesta, aleluya. Y el salmista vuelve a decir, oh puertas eternas, levantad vuestra cabeza, porque está entrando el Rey de Gloria. Y uno pregunta ahí, me imagino un arcángel, un querubín, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente. Jehová es el Rey de toda gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Y como Él cumple las promesas, el primer edicto era derrame, y habló con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo les prometí a ellos que te iba a enviar. Ellos no pueden quedar huérfanos. Yo quiero que derrames tu espíritu sobre toda. Escuche bien. Cuando habla aquí creído en el mundo, es que el Espíritu Santo está sobre toda persona. Hay personas que no vienen a la iglesia, pero tienen sueños de Dios. Hay personas que no hacen una cosa mala, no están en la iglesia, pero son gente buena, gente honorable, gente de prestigio. Y dice Joel capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre siervos, sobre siervas, sobre niños, sobre ancianos, sobre todos. Aquí no solamente eran algunos escogidos como en el Antiguo Testamento, no, todos los que hemos creído somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es necesario, amados hermanos, que el mundo, por eso cuando nosotros predicamos, se activa algo que está en ellos. Como yo, que lloraba cuando veo esas películas de Cristo. Hay mucha gente que no tiene, también llora. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, no a mí solamente, a toda persona, hermano. A toda persona. Una vez un compañero de trabajo
me dice, yo no creo en tu Dios. Era como medio ateo. Y yo le digo, nuestro Dios es cierto, es real. Eso no existe. Eso está en la mente de ustedes. Era como medio marxista. Y yo le digo, pero solamente clama, pues. Clama. ¿Y cómo tú dices eso? Sí, porque está escrito, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, yo lo voy a invocar. Al otro día vino y me dijo, es real. Yo dije, el Dios me decían evangélicos, el Dios del evangélico, si está por ahí que venga. Y él dice que se acostó normal, pero cuando estaba en el sueño, como dice Job, Dios habla con el hombre en el sueño. Y cuando estaba en el sueño, Dios le habló a él, yo soy el Dios del evangelio. Y el Dios tuyo también. Él sobresaltó de la cama y dijo, no voy a invocar más ese nombre. Es verdad. Amados, Dios es real. Por lo cual, la palabra nos enseña que Él está en gloria. Y todo lo que nos ha prometido se va a cumplir. Porque todas las cosas le fueron dadas. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, necesario que Él reine. Y está reinando, alabado sea el nombre del Señor. Pero lo tremendo, amados, es que el mismo Pablo, en Filipenses 2, cuando comencé a predicar, él dijo que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, se doble toda rodilla de los que estamos acá en la tierra, y se doble toda rodilla de los que están en el infierno. Que no hay un lugar sobre esta tierra que el nombre no doble sus rodillas. No existe. Aunque no dobles tus rodillas delante de Dios vivo, cuando entres al infierno vas a doblar tus rodillas. El mismo David dijo, si tomar las alas del alba y volare a los cielos, allí tú estás. Y si cavase en lo profundo y fuera al Seol, ahí tú estás. Y si me trasladara al otro lado del mar, ahí tú estás. Dijo aquella frase célebre, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde van a huir nosotros los hombres de la presencia de Dios? Uno dice, no, yo al morir ya Dios, no, ahí Dios, porque estarás cara a cara. Nosotros somos alma, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va directamente al polvo, porque el polvo fue formado. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, que era el principio de Génesis, va con Dios. Ezequiel dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y a veces nosotros creemos que es mentira. Pero qué tremendo, Dios nos pone un ejemplo de una historia de un hombre rico que se vestía de púrpura, comía con un banquete de esplendidez, y frente a su casa estaba un indigente lleno de llagas. No tenía nadie, no se podía cobijar, tenía hambre, que veía cómo caían de la mesa del rico aquellas suculentas comidas, mas él tenía tanta dignidad que no le pidió al rico nada, solamente deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y murió el indigente llamado Lázaro y fue tomado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también murió después el rico
y fue llevado por los demonios al infierno. Y cuando llega al infierno y ve el tormento, entiende que es verdad, que la Biblia no es mentira. Se siente totalmente tremendo y allí empieza a doblar su rodilla y a clamar a Dios. Y cuando empieza a clamar a Dios levantando su rodilla, Señor, perdóname. Allí Dios lo lleva en visiones, porque es imposible que él haya visto visiones en el seno de Abraham. Y mira a Lázaro al lado de Abraham. No es cualquier lugar, hermano. Quizás no tuvo nada, no tuvo casa, no tuvo familia, tenía todos los males, pero cuando resucitó, cuando estaba allí en el seno de Abraham, tenía tanta virtud que estaba sentado nada más y nada menos con Abraham. ¡Qué dignidad, aleluya! ¡Qué honra Dios le dio! ¿Y sabe quién lo vio? De tanto que están en el seno de Abraham, él lo pudo mirar. Y empieza una conversación entre él y Abraham. Padre Abraham, ahora sí dice padre. Ahí está Lázaro. El infierno le hizo entender algo que le había enseñado a sus hermanos, que el infierno no existía y había que gozar la vida. Pero ahora su corazón estaba tierno. Se volvió un misionero en el infierno. Le dijo, manda a Lázaro a predicarles. Tenía tanta necesidad que pidió una gota, que mojara el dedo en su agua y tirara una gota. Una gota solo quería de agua. Nosotros aquí, si a alguien le pide agua a cualquier persona, nadie le va a decir, abre la boca y con un gotero usted le da una gota. Usted va a ser insultado si hace eso. Pero aquel hombre tenía tanta necesidad que pidió una gota. Nunca pensó el rico, nunca pensó pedirle un favor a Lázaro. ¿Y sabe dónde se lo pidió? En el infierno. Porque los hermanos, la gente no entiende eso. Creen que es mentira. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Los cielos y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Usted puede hacer lo que usted quiera, la mejor novela, los mejores escritos, pero esta palabra sigue siendo actualizada. Esta palabra es vida, es espíritu, amado hermano. Es el que alimenta mi hombre interior. Es el que alimenta aquella nueva criatura, la palabra. Por eso, esto dice que fue recibido en los cielos, para que todo aquel que le pida al Padre en su nombre, Él lo da. Todo, aleluya. Todo lo que me pidas. Debe ser el culto de oración el más prestigioso, el más concurrido, donde los hermanos vienen a congregarse, porque le están pidiendo. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo en la tierra, yo lo haré. Hay un poder en el acuerdo. Pero hoy en día, las iglesias, el culto de oración es el menos concurrido. Al menos por aquí, por Venezuela. Que yo he visto.
Pero todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, y no individual, colectivo, porque Dios escucha la oración colectiva. Podemos nosotros orar, podemos nosotros hacer, pero si no tengo comunión con mis hermanos, mi oración no sirve. Si yo no me congrego, mi oración individual no sirve. Hay un secreto en congregarse. Por eso esto es un misterio, amado, que Cristo Jesús vive en usted. Es un misterio que el Espíritu Santo viva en usted y usted sea templo y morada del Espíritu. Es algo maravilloso. Es un misterio que los hebreos hoy en día, a sus lugares santos donde Cristo Jesús se ha manifestado, ellos lo tienen como santo, a los donde se ha manifestado. Y hoy solamente tienen un muro, no tienen templo, no tienen lugar santo, no tienen lugar santísimo. Pero Cristo Jesús le dijo: destruí este templo y yo lo levanto en 3 días. No estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando Él mismo. Y cuando los mismos discípulos dijeron y quisieron enseñarle al templo las estructuras, sus edificaciones, aquella majestuosidad de templo, Él le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. La última vez que hubo sacrificio fue un año antes de Cristo. Porque en el año de Cristo, el velo del templo se rasgó en 2. Y no siguieron a hacer más, no pudieron hacer más, porque ya estaba establecido que hay un solo tabernáculo donde se sentó Él. Y el Salmo claramente dice, 27, ¿quién entrará en el lugar santo? ¿Quién entrará en el lugar santísimo? El limpio de manos, de puro corazón. Y estaba hablando no de un hombre, no de nosotros, estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de Él. Estaba hablando del Señor que iba a entrar a un lugar no hecho de manos de hombre, para que nosotros tuviéramos acceso directo, expedito, un camino a la presencia del Todopoderoso, para que no haya intermediarios. Alabado sea el nombre de Dios, pero tenemos acceso directo al trono de su gloria. Y aunque usted pareciera que quiere orar, pero cuando usted alaba es diferente. Cuando usted adora es diferente. Cuando usted ora, quiere que Dios lo escuche. Cuando usted ora, quiere que Él le escuche en su santo templo. Pero cuando usted adora a Dios, Él está escuchando del cielo. Alguien me está adorando. Alguien en la tierra me está adorando como yo quiero. Aleluya. Alguien en la tierra está adorando mi nombre. Aleluya. Y yo busco adoradores. Aleluya. Así cuando usted adora a Dios, Dios la busca a usted. Dios lo busca a usted. Y lo ponen en lugares de privilegios. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busco que me adoren. Amén. Por eso ese misterio de Cristo, que nunca el hombre ha podido entender, que es el primer hombre que ha entrado allá en los cielos. Porque no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo, hombre, que está en los cielos. Y nadie subió al cielo,
nadie. Lo dice en Primera de Juan 3. Allí cuando habla con Nicodemo, le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, solo uno que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie más. No subió Elías, no subió Moisés, no subió nadie, solamente uno que descendió. ¿Sabe cuándo vamos a subir nosotros? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Desde Adán hasta el que aparezca Él, todos los que murieron en Cristo vamos a ser resucitados. Y los que estén vivos para el arrebatamiento van a ser transformados en las nubes. Amén. En los aires. Va a ser un día. Y yo quiero, con esto voy a terminar el testimonio. Yo le pedí al Señor, Señor, muéstrame cómo va a ser el arrebatamiento. Y me fui a ayunar pidiéndole a Dios. Y cuando regresé a ayunar, Dios no me había dicho nada. Así que me puse fuerte y me fui otra vez a ayunar. Yo quería que Dios me trasladase al día del arrebatamiento. Así como Daniel quería revelación, a mí me fascina la revelación. Me gusta. No sé ustedes, hermano. A mí me gusta. Y cuando estoy, y ya en la tercera vez que fui a ayunar, tercera vez, vuelvo otra vez y estaba como apesumbrado. Señor, si tú no quieres revelarme a mí, está bien. Pero yo voy a insistir en ayunar. Cuando Él vio la determinación mía, yo estaba dormido y me dijo, levántate. Yo no sé si en el espíritu fuera el espíritu, pero me agarró de la mano y me llevó al día del arrebatamiento. Hermano, un día terrible. Yo veía películas donde la gente salían sus almas y dejaban sus ropas. Yo veía películas donde no pasaba absolutamente... No. Es un día terrible. Un terremoto a nivel mundial. Toda la tierra. Y como está escrito en Apocalipsis, que fue un terremoto a nivel mundial, que las islas desaparecieron, se removieron de su lugar. No sé qué escala, pero era un terremoto que quedó todo devastado. Todo el mundo quedó en ruinas. Todo el mundo. Edificios. Se puede imaginar 8.000 millones de personas y habían pocos sobrevivientes. Y yo estaba como en tercera persona con miedo. Yo tenía miedo porque veía tanta dolor, tanto sufrimiento. Y los sobrevivientes no rescataban a los otros, sino que se los comían. Porque no había electricidad, no había energía, no había nada. Y ellos se comían a los que ellos veían que estaban tapiados. Y buscaban entre esas cosas y se comían. Ahí ningún gobierno rescató a otro, ni mandó rescatistas, no. Yo cuando vi aquello, nadie supo quién se fue con Cristo. Ahí nadie supo quién era quien se fue con Cristo, ¿no? Y yo escuchaba a la gente diciendo que la ira de Dios había venido. Y decían corriendo los sobrevivientes, vino Cristo. Y dice ahí que cuando sucede eso, los grandes, los poderosos, los ricos, los pobres, los libres, los capitanes, todos se metían en cuevas y decirnos, caernos sobre nosotros. Porque ¿quién podrá sostenerse en pie delante del día de la ira del Cordero? Isaías dice, un día terrible de oscuridad. Joel dice,
un día jamás visto sobre la humanidad. Un día terrible, hermano. Y si usted no está con Cristo y muere, no va a salvarse. No va a salvarse. Porque a partir de allí, ya el anticristo tiene todo lo necesario para reconstruir la tierra. Ya tiene todo. Yo vi el dinero, yo vi todo el oro, yo vi todo aquello. Entonces él decía a las naciones, esto es un nuevo orden mundial. Si ustedes se aceptan, yo lo reconstruyo. Pero usted tiene que aceptar este orden. Una sola religión, la religión hebrea. Un solo Dios. Uno solo. Ahí no hay más nada, amados hermanos. Y yo veía tanto dolor y miseria que yo lloraba en la visión, yo lloraba. Y le decía, Señor, ¿por qué esto? Porque no aceptaron al Hijo de Dios. Isaías dice, nadie escapará. Aunque te fueras, te caerá una pared. Y aunque si te guardara la pared, meterás la mano y te morderá una serpiente. Nadie se escapará. Nadie. El terremoto es a nivel mundial. Un desastre. Fue algo terrible lo que Dios me permitió ver. Por eso uno tiene que estar más pegado con Cristo Jesús. Amén. No es que se va a venir, no. No había carreteras, no había tendido eléctrico. Todo se dañó. Todo lo que el hombre construyó, todo se dañó, amados. Por eso, la única manera de escapar del día de la ira del Cordero es aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a poner sobre nuestros pies. Padre de la gloria, he predicado tu palabra, Señor. Aquí estoy, Señor, haciendo tu voluntad. Si hay una persona acá que no tiene a Cristo, Señor, tócala. Que ella entienda, que la persona entienda, que le puedas abrir el conocimiento para que entienda que la única manera de salvarse eres tú, Señor. No hay otra. Por más que se metan en búnker, por más que construyan sus casas, por más que digan no puede ser, va a venir ese día sobre la tierra. Día de espanto, día de dolor. Para los que se van con Cristo es un día de victoria. Para los que se queden, un día de más de dolor. Un día terrible sobre la tierra. No sé si hay alguien aquí, no es cristiano, que quiera venir a aceptar a Jesús. No hay otro medio de ser salvo. Solo hay un solo camino, una sola verdad y una vida. Nadie puede ir al Padre sino por Cristo Jesús. Nadie. Nadie lo va a salvar. Gracias, Jesús, por esta misericordia que has tenido para mí. Dame la oportunidad de predicar tus palabras. Que sea tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amados, cada año es mi visita por aquí y me he gozado con ustedes, con el hermano José, con el hermano Josué, con todos los hermanos, con Yura, con Yurita. Gracias por todo, hermano pastor, muchísimas gracias por respaldarnos. Y a todos los hermanos, muchísimas gracias. Amén.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima que esté acá con ustedes. Den un fuerte aplauso al Señor. Y nuestro hermano pastor presbítero Javier González. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a orar por las primicias. Amén. A los hermanos que trajeron para las primicias. Gloria a Dios. Amados, nosotros tenemos que orar por la sardina. Y yo quiero orar también por las sardinas. Amén. Hubieron hombres de Dios que oraron y Dios obró milagros y prodigios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido por las sardinas acá en este lugar de Guaca, Señor. Mira la costumbre que tienen mis hermanos de ir a pescar y sacar este tipo de especies marinas, Señor. Pero el mar ha negado todo, Padre. No sé qué pasa sobre su ruta y no sé qué tiene, Señor, que no pasa por aquí. Pero tú eres el dueño de todo cosa, de todos los animales, de todas aves, de todos los peces. Y tu palabra dice que nosotros, tú nos das dominio sobre las bestias, sobre las aves y sobre los peces. Tú nos diste señorío sobre ellos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios mío, con la sardina, Padre, que tú puedas traer el cardumen para acá, para Guaca, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre. Te pido que des la orden, Dios mío, para que esa especie marina pueda venir en abundancia y bendecir, Señor, a toda esta comunidad. Porque el sol sale para todos, para justos e injustos, Señor. Te lo pido, Padre. También te pido por los hermanos que trajeron para las primicias. Mira la tierra, mira sus enseres, mira sus trabajos, sus negocios, todo, Padre. Mira la fe con que han traído. Tu palabra dice que tú miraste a Abel y a su ofrenda. No miraste la ofrenda y después Abel, no. Miraste a Abel, cómo traía su ofrenda, y miraste la ofrenda que trajo Abel. Asimismo miraste Caín primeramente y miraste la ofrenda de Caín. Y tú escogiste, Señor, la de Abel. No porque era más remecida, no porque era mejor que la de Abel, sino porque él era justo. Padre, bendice, Dios mío, a tu iglesia. Bendice a los que han traído, Señor. Bendice, Padre Santo, el esfuerzo de su trabajo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Nuestro hermano pastor, ahora sí. Mi abrazo. Aleluya. A su nombre. Y es el que vive. Si Cristo vive. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, gracias, Yurita. Damos las gracias a Dios por tener acá a nuestro hermano apóstol. Es una honra, un privilegio tenerlo acá, hablando de la maravilla del Señor, predicando